son recuerdos controvertidos, porque pasás por un lado, decís, bueno, qué buena ¿no? En ese momento no dimensionamos unas cosas, pero hasta que macana, ¿no? ¿Quién se cae de acá? Las dos cosas, ¿viste? Es la verdad. Decir que uno va, eso en las películas de Yankee pasa, ¿no? Se va, ¿viste? En silencio. Yo te lo digo por reflejo de mis compañeros, y el silencio y, ¿viste? La espera. En realidad no fuimos directamente a Malvinas, estuvimos patrullando cerca del continente, haciendo guardia. Yo estaba en radar, en el buque. Y hacíamos guardia de radar en toda la costa argentina, en todo el continente, por un temor a un posible ataque hacia el continente. Después estuvimos al norte de Malvinas, pero no llegamos a la costa de Malvinas. No. Ese es mi caso, ¿no? Los destructores estaban para hacer guardia radar en la costa y hacer escolta a algún buque grande. Y en realidad no volvimos enseguida, apenas terminó la guerra. Eso también es bastante muy común, fue, ¿no? Muy general. Después de terminar la guerra, volver. No volvió nadie enseguida. Los que estaban en tierra se quedaron en las bases, ¿no? Y los que estábamos en Marina nos quedamos arriba del barco. O sea, la guerra había terminado y estábamos ahí adentro. Yo creo que todos debemos tener esto, de que a veces nos despertamos a la noche con algún sueño de eso, parecido, relacionado con eso. A lo mejor en mi caso no son pesadillas grandes, pero sí son momentos tensos, así, que vos te despertás. Por lo demás, en esa época lo viví con mucha expectativa, mucha incertidumbre. La incertidumbre era lo principal, porque vos no sabés qué va a pasar en un segundo. Eso es lo que si yo podría decir que algo me sentía mal, la incertidumbre, no saber qué va a pasar un segundo después. Estábamos arriba del barco, hacíamos zafarranchos de abandono, prácticas de abandono, prácticas de combate y todo eso, y apenas podíamos dormir. En el último tiempo estábamos saltando de la cama a cualquier hora. Es decir, yo creo que hay un acuerdo entre todos nosotros de venir y hacer este reportaje por el recuerdo, o sea, no de nosotros, ¿no? Porque es el recuerdo de los que no vinieron, de los que no pudieron volver, de los que quedaron mal, de los que se suicidaron, que hubo muchos. Es un tema bastante oculto también, que hubo muchos suicidados, ¿no? Y bueno, entonces esto es como para hacer recordar una generación que no la vivió, otra que la vivió, qué sé yo, que pasaron estas cosas, ¿no es cierto? Porque la memoria a veces es molesta, a veces es grata, pero sirve la memoria. La memoria sirve para que los momentos malos o las cosas malas que pasan, tratar de no caer de vuelta en la misma piedra, y las cosas buenas tratar de alimentarlas y vivir cosas mejores, ¿no? Y que son momentos de la historia que no se pueden olvidar. Que lo tengan presente, que se informen, tanto de estas cosas como de otras, pero que se informen porque esto es historia. Y no se puede vivir de vuelta cosas así en situaciones parecidas, ¿no? Enteramos el 2 de abril de la recuperación de las islas. A partir de ese día es como que hubo un movimiento muy grande en todo lo que refiere a equipamiento, ¿no? Sí. Y el día 7 de abril tomamos un avión que nos llevó hasta Río Grande, en Tierra del Fuego,
y el día 8 de la mañana ahí recién nos enterábamos que íbamos a ir a Malvinas. No, yo creo que había mucha ansiedad, no era tanto el miedo por lo que pudiera llegar a pasar. Nosotros habíamos escuchado de Malvinas en los colegios cuando éramos alumnos, pero no pasaba de eso, de la ubicación, digamos, geográfica del lugar y a lo mejor el clima y digamos que era una experiencia totalmente nueva, pero tampoco pensando en un conflicto real. O sea, nunca imaginamos que íbamos a llegar a eso. Empezamos a sentir miedo cuando estábamos por regresar. O sea, cuando termina el 14 de junio todo el conflicto en Malvinas, empiezan a surgir temores de qué nos puede llegar a pasar, que a lo mejor por todo lo que pasamos durante todos esos días, y resulta que salimos bien y que no nos fuera a pasar en el regreso, no sé, que se caiga el avión, empezás a pensar todas esas cosas. Te cambia, con la diferencia es que a mí me pasó a los 19 años, y bueno, lo voy notando cuando pasa el tiempo, no en el momento yo directamente esas cosas no las percibía. Y pensabas en un montón de cosas, pensabas en tu familia, en las cosas que podrías llegar a hacer si todo salía bien. Empezabas creo que era como una forma de poder subsistir también, ¿no? Tener proyectos de diversos tipos, ¿no? De trabajo, de estudio, y eso es lo que te hacía realmente sobrellevar un poco la noche, ¿no? La charla con tus compañeros de compañía también era muy importante. Nosotros éramos una compañía en que la mayoría estaban educados me refiero a digamos que habían hecho secundario, ¿no? que marcaba una diferencia hay veces con las personas que no lo habían logrado. Puntualmente a la ciudad, o sea, a la población de Ciudad Bolívar, que en ese momento me recibió, que se brindó un montón, solo tengo palabras de agradecimiento. O sea, es hasta el día de hoy que recuerdo la llegada a Bolívar con la cantidad de gente que había, gente que yo ni conocía, que nos saludaba, y así ocurrió durante mucho tiempo. Y actualmente gente que yo no la conozco de vista, pero no tengo trato, y sin embargo siempre se acuerda, siempre me saluda y lo recuerda de muy linda forma, ¿no? Para ellos es un agradecimiento, pero muy importante. Y después a los jóvenes, que siempre hay posibilidades más allá de todas las dificultades que uno tenga durante los días y durante su vida, que hay que sobreponerse, que las cosas no pasan solamente por una cuestión de dinero tan digamos que está presente en esta época, sino que pasa varias veces por los afectos. Digamos que una de las cosas que en Malvinas te hace realmente sobrevivir es eso, ¿no? El calor de la palabra. Yo en 1982 me incorporo en la base naval de Puerto Belgrano. Yo tenía ya 10 meses de incorporación, ya estaba cumpliendo con el servicio militar en la base naval de Compañía de Ingenieros Anfibios. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años cumplido todavía. No, mira, nosotros no teníamos ni idea en realidad. El día 2 de abril nos despertamos a la mañana, vamos a desayunar al comedor y ahí nos dicen que se habían tomado las Islas Malvinas. Bueno, para nosotros fue sorpresivo, no pensábamos nunca qué es lo que se venía. Nosotros, la compañía de ingenieros, se especializaba en todo lo que es explosivos, voladuras, y lo que hicimos fue colocar trampas explosivas, o sea, minar toda la zona de Puerto Argentino. Había varios grupos y bueno, esa era mi tarea, más allá de tener que hacer nuestra posición de combate, nuestra cueva de zorro llamada. Y bueno, después el trabajo diario era prácticamente colocar trampas explosivas. Hoy yo me doy cuenta que a veces es cierto, nos hacemos problemas por cosas sencillas, por cosas de la vida que a veces
no nos damos cuenta y son estupideces, no tienen nada que ver. Y el día que vos allá lo que se valoraba era muchísimo el compañerismo, porque hacíamos nuestras charlas a veces sin saber qué es lo que iba a pasar, porque nadie sabía cómo íbamos a salir, estábamos rodeados de mar, o sea, escapar no era imposible, así que lo que valía era el compañerismo y bueno, a seguir el día más, a ver qué pasaba el otro día para poder sobrevivir, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar y yo digo, con 19 años lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Porque por ahí en las noches era terrible a veces, cuando estabas tranquilo, lo que pensabas, ¿no es cierto? Y hoy me doy cuenta de que en ese momento teníamos fuerza, teníamos valor y pudimos sobrevivir, ¿no es cierto? Salir adelante. Pero no, Malvinas fue una de las partes, para mí, lo principal que me haya pasado en mi vida, la parte más importante de mi vida, un antes y un después. O sea, Malvinas me enseñó muchísimo y hoy yo soy un agradecido de haber salido de las islas a salvo, ¿no? Bueno, decirle a la gente que con la violencia nunca se gana nada. Yo dije siempre que la guerra era una guerra inútil, lo que se podía hacer. La fuerza de la guerra destruye todo, se destruyen las vidas humanas, se destruye lo material, que no importa, pero una vida humana nunca la vas a recuperar. O sea, yo me baso en esto porque yo digo, si hoy, a 33 años ya, hay que explicarle a un padre o a una madre, decirle que su hijo fue un héroe, que realmente los que no están son los verdaderos héroes. Pero explicarle a esa gente que su hijo dio la vida por la patria, no hay forma, o sea, no lo tienen. Por eso yo le dejo el mensaje a la gente de que con la guerra no se gana nada, de que vivamos en paz, que tratemos de ser lo más bueno posible, que vivamos la vida, y que la vida hoy para mí es algo sencillo. Yo pienso que tenemos que disfrutarla y tratar de vivir todos en comunidad, todos juntos, como hermanos realmente. A mí me embarcaron en diciembre del 81 y la primera navegación la hago en marzo del 82. Meses previos. Sí. Hasta ese momento era instrucción rutinaria. ¿Qué edad tenías al momento? 18 cumplidos en noviembre anterior. Y me tocaron conscriptos a cargo, algunos de 19 y otros de 20, y muy poquitos de la edad mía, pero la mayoría de conscriptos que ya tenían instrucción eran más grandes que yo. Lo que sí teníamos todo por igual la misma experiencia era en el tema de cubrir los puestos en combate. La vida de una persona embarcada difiere muchísimo de la que está en tierra o el que está en la Fuerza Aérea. Mucho. Se trabaja todo en equipo, porque si el barco se hunde, no se hunde para el último escalón, se hunde para todos, y el barco tiene que navegar para todos. Así que cada cual cumple su función. Y yo, si bien tenía formación, dentro del barco y cómo funcionaba el barco, cero experiencia. Entonces, tenía una de las funciones más simples, tomar la temperatura a los cojinetes de la línea de eje del barco, que tenía que bajar por una escalerita muy finita, 20 metros, cada 10 metros de bajar 20, subir 20, tomar la temperatura. Era engorroso, pero bueno, era el último de la cola, ¿no? Para que en caso de un ataque, a nosotros nos podía tocar un torpedo o un misil. Hacían zafarranchos de combate. Exacto, sí. Había que, si se produce un agujero en una pared, taparla. Para eso estamos preparados. En realidad lo que uno siente es ansiedad. Creo no haber tenido temor. Pero sí ansiedad. Sí, mucha ansiedad. Porque te manejás en un lugar cerrado. No ves el día,
no tomas aire, es todo artificial. El reloj lo mirás y ya no sabes si es las 12 del mediodía o las 0, entonces estás perdido. Claro. Pienso que el hecho de que no saber si tuve miedo o no, no acordarme si tuve miedo, tiene que ver con que en parte de la formación te enseña a confiar con el que tenés, a confiar en el que tenés al lado. Y esa confianza se genera en base a la preparación que tiene que tenés al lado y haber sido probado con cosas no extremas, pero sí con cosas que después te hacen confiar. Muy poca gente pudo avisar porque obviamente no nos dejaban, así como no nos dijeron a dónde íbamos, no había posibilidad de desplayarse mucho aquel que pudo acceder a una comunicación. Y generalmente se te complica cuando vos tenés que dar una información muy cortita y concisa. A mí me tocó hablar por teléfono y no teníamos teléfono en mi casa, así que llamé a un vecino, que era lo común. Había un vecino en el barrio que tenía teléfono y ese era el teléfono del barrio. Entonces llamé y pedí hablar con alguien de mi casa y da la casualidad que estaba mi papá. Y mi papá era una persona muy buena, además, pero yo tenía más feeling y más trato con mi mamá. Y bueno, le dije a mi papá, mirá, salgo a navegar para el sur por un problema que hay, y se me ocurrió decirle, no hagas caso a lo que veas en televisión ni escuches por radio. No sé por qué. Porque nosotros le vamos a contar la historia que vivimos. El día que no estemos, va a haber un autor, un escritor que va a agarrar un lápiz, va a escribir lo que él cree que fue, lo que a él le contaron o lo que se le ocurrió. Nosotros lo que le vamos a contar es lo que vivimos. Y a los chicos, creo que también para los chicos es lo mismo, que nos aprovechen ahora que nos tienen, que no nos rindan homenaje a nosotros, que el homenaje se los rindan a los que quedaron en Malvinas, a los 649 que tuvieron que ver con el combate y a los que por no darle importancia se fueron muriendo después. Me parece que ese es el mensaje que estaría bueno que la gente comprenda. Y bueno, cuando yo llegué me dice, mirá Fabián, llegó un telegrama. Le digo, no hay problema, debe ser para que me entreguen el documento, ¿viste? Porque cuando vos salís de baja no te entregan el documento, no te entregan al tiempo, cuando sale la última baja, ahí te entregan el documento. Bueno, me fui normal, un día, al otro día me fui a Mercedes, pero a ver, así nomás, como iba a buscar un documento y volvía. Bueno, me fui y de ese día no vi más a mi familia, porque era para llamarme para los acuartelaron. Tuvimos una semana, en esa semana te cortaban el pelo, te daban el equipo aligerado. Sin conocer a dónde iban. No, sin saber nada todavía nada. A ver, habían dicho que nos estaban preparando porque como que iba a haber unas maniobras o algo. Pero en esa época, a ver, mucho más allá que la juventud era más sana, no digo que la de ahora no es sana, pero éramos más inocentes, ¿te das cuenta? No pensábamos que había algo tan generalizado como esto, como lo de Malvinas. Estar tanto tiempo, ya a la semana la extrañaba a mi vieja, porque no tenía esto, no tenía lo otro, muchas cosas que mi mamá me daba la facilidad de tenerlas, ¿te das cuenta? En el sentido de un beso a la noche, miles de cosas, claro, que eran lindas. Y bueno, recordamos que vos tenías ¿cuántos años? 19.
19. Sí, volví con 20, tenía 19. Yo sufrí mucho, porque mucho miedo después del primer ataque, que nos cayó una bomba de acá a 50 metros, yo ahí empecé a tener muchísimo miedo porque... Ahí dimensionaste. Era incertidumbre, no sabía qué iba a pasar. ¿Cuándo nos caía la bomba a nosotros? Decía yo. Cuando fue pasando más el tiempo, que ya el camión con la comida no venía, empecé a sufrir el hambre, que es una de las cosas más feas que debe haber, que mi hijo no lo sabe, pero ahora se va a enterar por esto. Nunca lo hablé tampoco porque no tenía nada que ver, pero sí sufrí mucho el hambre porque no estaba acostumbrado a no comer. En mi casa no éramos ricos, pero se comía bien. No era lo que soy ahora, era flaco, pero se comía. Te quiero decir que mi mamá se hacía las comidas religiosas en casa, ¿me acuerdo? Entonces, al no tener comida en el horario que vos tenías que comer, empezaron los dolores de estómago, los nervios, la desesperación. Muy fuerte. Ansiaba llegar para estar con ellos, pero también hubo un momento en Malvinas que también le pedí a Dios de que, ya te cuento, lo del hambre era lo que más me motivaba a mí y a mis compañeros que nos tenían muy mal, y dijimos que realmente le pedimos a Dios que termine de alguna manera, o que termine para bien o para mal, pero sin sufrir, porque el sufrimiento de una persona, tanto sea una cosa como la otra, el sufrir es feo. Y entonces le pedimos a Dios que se terminara por medio de una bomba o lo que sea, o que se terminara la guerra y que volvamos. Cuando uno se trenza en charlas con otro veterano, bueno, enseguidita los recuerdos quedan como frescos en la mente del veterano. Yo pienso que todo el veterano debe pasar lo mismo. Es lo ves como, yo me acuerdo, tengo imágenes de cuando estaba en el pozo, de cuando estaba con mis compañeros, de cuando comíamos, de lo que hacíamos, de compartir miles de cosas, de cantar hay veces por el mismo miedo, ¿viste? De los nervios, y todas esas cosas te vuelven. Y después de eso, hay veces es como que el veterano tiene otra lectura y otra charla entre nosotros. A veces decirle a mis hijos de que la vida no es, hay veces, un problemita así chiquito, la vida es todo, la vida es dura, hay que superarla, en los momentos difíciles hay que vivirlos, pero hay que seguir adelante, porque para eso está hecho un ser humano, creo. Hay veces pienso que está hecho para sufrir, pero tenemos muchas cosas lindas en la vida, para vivirlas, para estar compartido en familia, para pasar un fin de año, lo que sea. Y hay veces, yo el otro día escuché un hombre en la radio, creo que te lo comenté a vos, que decían que ya había que olvidarse de estos chicos, que me cayó muy mal, le mandé un mensaje porque me quedé muy dolorido, y yo digo, ¿cómo puede haber gente que hable de que se olviden de alguien que quedó en Malvinas, que son los héroes que están en Malvinas, que nosotros, la causa del veterano, nosotros lo que decimos, que a veces peleamos por la causa, es para que no se olviden a todos aquellos que dejaron la sangre allá, dejaron la vida en Malvinas. Esos son los verdaderos héroes de Malvinas. A la gente de Bolívar, siempre lo he dicho en todos los videos que he dicho que estoy muy agradecido de haber sido, de dejarme formar parte de ser un hijo más de Bolívar. Y le digo que presten atención a los veteranos que tienen acá, que lo aprovechen, que los veteranos tienen muchas ganas de hacer cosas y de seguir haciendo cosas, y que hay veces no somos un ejemplo, pero sí somos gente que les gusta colaborar, que nos gusta hacer cosas, y a veces no es porque está bien, tenemos una familia de por medio que gracias a ellos también tenemos algo de contención, porque nos encantaría seguir haciendo cosas, visitar los colegios, charlar, pero le digo que somos un grupo como de cualquier otra organización, pero sin fines de lucro obviamente, y que tenemos ganas de hacer muchas cosas.